Buenas tardes, buenos días a unos minutos. Bueno, el tema del mes, ya se ha dicho, es la necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad de un nuevo nacimiento. Y el tema de hoy dice expulsados del jardín. Pero es expulsados del Edén, aunque signifique lo mismo, pero es que Edén nos sitúa exactamente donde fue el primer evento. Y jardín puede ser cualquiera. Hemos leído el pasaje largo, pero para mí muy diciente, porque expone un drama enorme, un drama tremendo. Expulsado. Ahora con el Mundial de Fútbol, esta palabra se nos hace común. Algún jugador comete una falta grave que amerite ser expulsado, le sacan la tarjeta roja y es expulsado. ¿Ha visto las caras de los jugadores? Salen enojados y tristes y frustrados al no poder seguir en la cancha. Pero ellos saben que pueden cometer una falta y pueden ser expulsados. Un amigo que conocía todo lo que se refiere a las artes gráficas, se sentía hay pocos como yo. Un día me confesó estar cansado de su empresa y que pensaba renunciar, porque decía, en cuanto yo renuncie, cualquiera de las grandes editoriales me llama y me da el puesto que quiero. No renunció, lo renunciaron, lo expulsaron de la empresa. Pasó un año y ninguna empresa le llamaba. Se sintió muy mal porque no es lo mismo renunciar a que lo corran, a que lo expulsen. ¿Qué emociones habrán tenido Adán y Eva al sentirse corridos del Edén? ¿Se imaginan? ¿Lo pueden sentir? Lo primero fue que fuera del Edén no eran nadie. No conocían otro ambiente. Dios estaba fuera de sus vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este domingo de difíciles decisiones. Te damos gracias y oramos por el individuo que vaya a ser el próximo presidente de México. Y también por todo el enorme aparato de servidores públicos. La experiencia no nos augura mejoras, pero si somos conscientes de nuestro deber en este país, nosotros debemos ser la diferencia y poner nuestro granito de arena para construir un México mejor. Señor, gracias porque todavía podemos reunirnos aquí para adorar juntos, para orar unos por otros, para cantar y para traerte nuestros problemas. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Amén. La obediencia al Señor debe ser nuestro modo de vida. ¿Se lo creen?
La obediencia al Señor debe ser nuestro modo de vida. Ruego a mi Dios como el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, el texto de esta mañana es un poema que expone la fragilidad humana. Advertimos los primeros intentos de la pareja por vivir una vida que desconocen. Son los primeros intentos de Dios por entablar una amistad razonada y sentida con su creación, el hombre y la mujer. Fuera del Edén ya conocían el bien y el mal, y entonces la pareja comenzó a descubrir sentimientos desconocidos como culpa, engaño, dolor, duda, frustración y un trabajo arduo para sobrevivir. Cuando entendieron que la desobediencia les había condenado, yo creo que se pusieron a llorar. Todos estos sentimientos los tomaron por sorpresa, no conocían ninguno de ellos. Pero como el Señor los había dotado de un cerebro pensante, tuvieron que empezar de cero para forjarse sus propios parámetros de acuerdo al espacio a donde fueron arrojados. Para empezar estaba el vasto desierto, la llanura y las colinas pelonas. Al menos eso es lo que yo vería después de comparar el espacio donde estuve antes, el Edén, con lo que veía delante de mis ojos. Primer acto. Si este drama fuera una obra de teatro, tendríamos en primer lugar a Dios como creador de todo cuanto existe, la serpiente astuta que razonó con Eva, la convenció que Dios mentía. ¿Qué cosa? La convenció que si comía el fruto, conocería lo bueno y lo malo. Sería como Dios. Y un poquito adelante del texto vemos que dice: ahora ya conoce el bien y el mal. Eva, otro protagonista, quizá el más importante, mujer inocente, le habló sin malicia de las prohibiciones de Dios, pero se dejó convencer y comió el fruto. Adán, hombre inocente, también comió el fruto prohibido. ¿Y qué creen? Se les abrieron los ojos. Se sintieron desnudos y pensaron que eso era malo. Se escondieron de Dios. Y luego Adán le dijo: la mujer que tú me diste no se hizo responsable, derivó la culpa a otra persona. El juicio de Dios: son culpables. ¿Comieron del fruto prohibido? Pregunta. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunta a Eva. La serpiente es culpable por el engaño. La mujer es culpable por desobedecer. Y entonces aumentaré tus dolores de parto. Adán es culpable por crédulo y desobediente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. La condena es la expulsión del Edén, porque ya conocen el bien y el mal.
y lo sacan para evitar que coman del árbol de la vida que les daría vida eterna junto a Dios. En este relato del principio de los tiempos, advierto que es el drama del género humano. Ahora, con conocimiento de causa, es la lucha de lo divino contra lo terreno, la lucha entre Dios y el hombre, entre el bien y el mal, entre Dios y yo, entre Dios y ustedes. En este relato no tiene cabida lo que hemos leído, lo que nos han predicado, lo que se así afirma acerca del poder de la genética. Ni Adán ni Eva tenían padres. Dicen que ni siquiera tenían ombligo. No tenían padres de quienes heredar los genes que le dieran parecido con algún familiar, o que los obligara a actuar como sus padres, porque no los tuvieron, no tuvieron a quien imitar, no tenían herencia familiar, ni social, ni comunitaria, solo estaban Dios, el hombre y la mujer, y el mal en ciernes que andaba por ahí entre el Edén. Se dice jocosamente, y perdónenme las suegras, dichoso Adán que no tuvo suegra. Y lo dicen pensando en el modelo que Eva pudo haber adquirido o pudo haber copiado de su madre. El relato es hermoso para mí porque se nota la estrecha relación, yo diría de amistad, que había entre Dios, Adán y Eva. Porque dice el pasaje que Dios se movía en el jardín entre los árboles. Si Dios paseaba por el jardín, se nota la estrecha amistad del Señor con su creación. Y seguro que lo hacía con ambos, aunque esto para muchos les resulte romántico. Pero cómo me hubiera gustado a mí estar allí para describir a mi manera cómo era el Edén, cómo los primeros animales salvajes, cómo eran los bosques y el ambiente en general, sin un gramo de contaminación, como lo tenemos hoy, millones y millones y millones. Pero sobre todo me gustaría ver cómo era la relación del Creador con sus criaturas, Adán y Eva. Y también, ¿por qué no?, la representación del mal en la serpiente, que puso de cabeza el mundo de esa primera pareja. Ese mal que entró con la desobediencia fue como un virus de computadora que se riega hasta llegar a muchas computadoras, y el mal se regó hasta llegar a nuestros días con las más espantosas manifestaciones. Nomás salga en la noche, nomás piense en el mundo que nos rodea. Nuestro pastor ya fue objeto de algún robo. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero todos estos nuevos sentimientos que vivieron, yo los veo más que como una maldición, como una bendición para esos seres acostumbrados a tenerlo todo en el Edén, como niños mimados. A partir de su expulsión y del trabajo diario, se les desarrolló la mentalidad para conocer su ambiente, para conocer los tiempos, para conocer la lluvia, la sequía, el tiempo de cosecha y el tiempo de siembra. Se aguzó su capacidad de pensar y de prever. ¿Dios estaba castigando a su creación? Yo siento que no. Le estaba dando la oportunidad de madurar
de crecer, de ver un mundo real y adaptarse a su situación. Es lo que hacemos todos nosotros. Cuando nos casamos, la mujer se adapta al esposo o se divorcia. El esposo se adapta al estilo de vida de la esposa o entran en pleito. Tenemos que adaptarnos. Si ambos se equivocaron e inocentemente cayeron en la astucia de la serpiente y desobedecieron una ordenanza de Dios con resultados funestos que hemos venido comentando. Si hablamos de una fatal desobediencia, ellos no supieron distinguirla porque desconocían su significado. Hoy conocemos el término y sabemos que la desobediencia es opcional. Usted puede o no puede desobedecer, quiere o no quiere desobedecer. Es una decisión personal, aunque a veces es un capricho. Quien desobedece dice: es mi vida y la vivo como yo quiera, y si me va mal, pues ni modo. Aquí se cumple el dicho: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Una desobediencia es fatal. No era el caso de esa primera pareja. Cayeron en una trampa y fueron expulsados del Edén, y vino la separación de Dios. Entró el pecado y entró la muerte eterna. Pero Dios, a lo largo de los siglos, dio constantes muestras de su amor por esa creación caída, que no acababa de aprender fidelidad a su Creador. A veces pienso que algo similar sucede con nosotros. Creemos tener la vida eterna asegurada porque un día, según nuestra jerga cristiana, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aunque no entendiéramos bien a bien qué significaba eso. Y luego de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, actuamos como si no conociéramos a Dios, creyendo que como Padre tiene la obligación de perdonarnos todo. Sí, tal vez para hacernos entender nos dé un tirón de orejas o nos haga reflexionar con algún problema para al final ser perdonados porque es nuestro Padre. Error, error, error. Un dicho familiar: el que la hace, la paga. Y Pablo dice: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque la maldad ya estaba instalada en el mundo. Y luego afirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Segundo acto: la necesidad de un nuevo mandamiento. En este segundo acto, los principales protagonistas también son el Padre Creador, hecho humano en Jesucristo, la humanidad caída y envuelta en la maldad, Jesús humano que vino a enmendar el error pasado de aquella primera pareja que por inocencia cayeron en el engaño. Aunque es verdad que esa pareja aprendió a dominar los elementos de la naturaleza, también es verdad que siempre tuvieron un vacío interior, un vacío de Dios que necesitaban ser llenados. Y tal vez por eso
volcaron sus sentimientos en la adoración a otros dioses, a ídolos de otros países, un acto que fue repugnante para su Dios creador. En cuanto al castigo, lo repito, para mí no lo fue, porque Dios puso en la mente del hombre la necesidad de vivir y la esperanza de un Mesías que lo liberaría de sus constantes enemigos. Esa pareja y sus descendientes, judíos y no judíos como nosotros, necesitaban ser restaurados. No podían y no podíamos vivir siempre como seres apestados. Y Dios tenía su plan, no solo para el pueblo elegido, sino para toda la humanidad, y preparó el camino para el nacimiento de Jesús, el amado Hijo de Dios. Él tomó nuestro lugar de muerte y clavado en una cruz nos reconcilió con el Padre. Vean la imagen. Es tremendamente cruel verlo colgado de un madero, pero Jesús, en obediencia al Padre, llevó el pecado del mundo en esa cruz. Es la cruz del perdón, no es del sufrimiento. Es la cruz del amor. Es la cruz de una nueva vida. Allí Él nos abrió la puerta para tener un nuevo nacimiento. Nosotros, de manera consciente, reconocemos que hemos llevado una vida alejada de Dios, pero cuando el Señor nos restaura con una nueva vida, sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y qué es la nueva vida? ¿O qué es el nuevo nacimiento? Es un arrepentimiento sincero que sale desde dentro de nosotros y se compromete con el Señor a abandonar esa errada vida, esa errada manera de vivir del pasado, para emprender un camino nuevo, para emprender una vida nueva. La desobediencia de la primera pareja abrió la puerta al pecado y a la maldad sin precedentes y como consecuencia a la muerte eterna. El nacimiento de otro hombre, Jesucristo, abrió la puerta a la eternidad, a la vida eterna. Que perdonen ustedes, para mí es difícil explicar esa vida eterna, porque hasta donde yo sé, nadie ha estado allá y ha regresado. El único fue el apóstol Pablo, que afirma haber estado en el tercer cielo. Y él escribe: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. El tercer cielo es una referencia al paraíso, y lo dice también él, a la presencia de Dios. Es ir a la presencia eterna de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, ya no nos hacemos la pregunta de Nicodemo: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? No nos hacemos esa pregunta, porque ahora sabemos que viviendo como Cristo quiere es empezar el nuevo nacimiento, es tener un nuevo propósito en la vida, es tener una nueva visión de futuro. Descubrimos que estamos aquí no por accidente, sino para cumplir una misión.
y espero que todos sepamos cuál es nuestra misión en esta vida. Pero el nuevo nacimiento no se da de la noche a la mañana. Es como cuando nace un bebé, tiene un proceso de crecimiento que dura toda la vida. Y cada día hay que aprender nuevos aspectos de esa vida. Uno de los proverbios dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso afirmo que el nuevo nacimiento no es de la noche a la mañana, lleva un proceso. Klein Snodgrass, el autor más bien del libro Entre dos verdades, menciona la letra de una canción country llamada La canción de los gemelos, y dice así: cuando soy malo, soy malo. Cuando soy bueno, soy el mejor que jamás hayas visto. Hay dos lados en mí y ni siquiera somos amigos. Según esta canción, muchos fuimos dos caras antes de conocer al Señor Jesús de manera personal. ¿Y ahora? ¿Nos parecemos a esa canción? He dicho antes de conocer de manera personal al Señor Jesús. Permítanme introducir un testimonio personal. Cuando trabajé en la Sociedad Bíblica en el departamento de producción, teníamos muchos proveedores: papel, imprentas, tintas, mucho, todo lo que implica la producción de libros. Una vez llegó uno de los proveedores, vio una Biblia sobre mi escritorio y me dijo: señor Ortega, ¿a poco usted lee la Biblia? Yo, por supuesto que sí. Y platicando así, platicando allá, le dije: haga de cuenta que por esa puerta, yo sé que ya muchos han escuchado esta experiencia, haga de cuenta que por esa puerta entra el Señor Jesús y se para frente a usted y le pregunta: ¿tú sabes lo que dicen otros acerca de mí? Yo confronté al proveedor y le dije: ¿qué es lo que usted ha escuchado que otros dicen acerca de Cristo? Pues que es el niño Dios, o es el Salvador del mundo, o es en fin, lo que todos conocen. Ahora le voy a hacer otra pregunta, la misma que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Y usted, señor proveedor, ¿quién dice que es el Señor Jesús? La pregunta es personal. Se quedó pensando un momento y al final dijo: señor Ortega, tendría que decirle: no te conozco, Señor. Tremendo, pero es la realidad de muchos que creen que dicen conocer, porque han escuchado de otras personas lo que ellos dicen, pero personalmente no lo conocen. Sí, somos una nueva creación, pero la vieja creación nos sigue dando lata y a veces nos alcanza, y cuando nos alcanza somos los más malos, como la canción de los gemelos. El mismo apóstol Pablo tenía los problemas de los gemelos. No entiendo el resultado de mis acciones, decía,
pues no hago lo que quiero y en cambio hago aquello que odio. Es tremendo este reconocimiento de Pablo, lo que no debe ser una excusa para nosotros, porque también él escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. En nuestra debilidad, cuando estamos caídos, cuando estamos hasta el suelo, podemos estirar la mano, tomarnos de la mano de Cristo para que Él nos ayude a levantarnos. Pero el esfuerzo tiene que ser nuestro: levantar la mano, tomar al Señor Jesús y adelante. Hermanos, aunque parece que estoy justificando nuestros actos cuando andamos mal, tenemos esperanza, porque la ley del amor, el amor del Padre, el amor de Dios es nuestra salvación. ¿No acaso inspiró la pluma de Juan para escribir ese mensaje de perdón que por ser repetido y repetido y repetido ha perdido su brillo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna comenzó con el nuevo nacimiento. Creer y creerle a Él es nuestra llave de entrada al nuevo nacimiento. Pero hay más. Es como una cápsula que nos llena de energía y fuerza para vivir en este mundo desolado por la negatividad y la indiferencia. El Señor Jesús dijo: esta es la llave de que les hablé. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Siguiendo este mandato, hemos traspuesto la puerta, hemos traspuesto la entrada al nuevo nacimiento, aunque sigamos luchando contra nosotros mismos. Entonces, hermanos, estamos en el proceso de crecer no solo en espíritu, sino en civilidad en la sociedad que nos envuelve. Sí, es el mandato que sabemos de memoria y que ya está deslucido de tanto repetirlo, pero es el mandato más difícil de cumplir, porque amar a nuestro semejante, amar al que se parece a nosotros, amar al que es nuestro espejo, no es fácil, porque aquí pensamos: es que es tan egoísta, es que es tan pagado de sí mismo, es que es tan ignorante, tan pobre, tiene tan mal gusto para vestir, es tan hipócrita, es tan chismoso, tiene tantos defectos que francamente es insufrible. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Ámelo. Pues, queridos hermanos y amigos, a esa persona difícil el Señor nos ordena amar, porque el amor echa fuera el temor y multitud de errores. El que ama perdona, porque además, y esto es muy importante, es la segunda parte de ese mandamiento precioso: si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Pero ¿y si no nos amamos?
el mundo se dará cuenta que no somos discípulos de Cristo, sino unos hipócritas. Sé que suena horrible esa palabra y sé que estamos haciendo los más sufridos esfuerzos por amar al que tiene la sangre pesada. Por eso el Señor machacó el mandato: ámense los unos a los otros como yo los he amado, haciendo el máximo esfuerzo como lo hizo Jesús hasta la muerte. ¿Usted ya ha nacido de nuevo? ¿Está amando a su prójimo como se ama a usted mismo? ¿Está luchando como el apóstol Pablo, pero siguiendo adelante? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amar a Dios y a nuestros semejantes es obedecer, es regresar al paraíso, es sentir la presencia de Dios a nuestro lado, es sentirnos arropados por Él, es el nuevo nacimiento. La obediencia a Dios debe ser nuestro modo de vida. Oremos. Gracias, Dios, por lo que nos dices a través de tu palabra. Que nuestra oración diaria sea la del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.